El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que en el Hospital Federal de la Mujer se constató desabasto de medicamentos provocado por un obstáculo administrativo y por el fenómeno de intermediarios. Efectivamente había una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no abastecían y había un rezago administrativo y un desorden importante. Informó que la confirmación de la problemática se detectó gracias a la denuncia de los médicos residentes del hospital. Queremos decir que gracias a estos valientes residentes que alzan la voz y no permiten que nuestras instituciones de salud se deterioren. Y efectivamente su alerta fue muy útil, junto con otros indicios que ya teníamos. Aseguró que actualmente ya se restableció el abastecimiento de medicamentos e insumos en el nosocomio. En el mismo contexto, el subsecretario de Salud informó que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía opera al 100% luego de la destitución de su director. Se logró abrir ya de manera completa 2 servicios que habíamos tenido denuncias directas por parte del personal que no estaban funcionando al 100%, urgencias y terapia intensiva. López-Gatell dio a conocer que el próximo 27 de marzo, la Junta de Gobierno de esta institución sesionará para revisar los expedientes de los prospectos a dirigir el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Eric Pinto, 21 Noticias.